Continuamos con el tema que traemos cada jueves acerca de la soberanía de Dios, y este es el tema número 11. Ya para ir terminando, este ya sería el penúltimo mensaje. Confiando en dentro de 8 días terminaremos esta miniserie que llevamos acerca de la soberanía de Dios, basados en el libro del pastor Arthur Pink, que vivió en 1886 al 1952. Bien, hemos recorrido ya bastante sobre quién es el Dios soberano, en qué Él es soberano, y hemos tenido claros muchos conceptos, pero obviamente al ir terminando ya quiero hablar acerca, y como el pastor Pin lo tiene allí, dificultades y objeciones de esta doctrina. Obviamente cuando se habla de la soberanía de Dios vamos a encontrar, y no solamente acá en este tema, aunque sí es uno de los temas más fuertes, pero hay otros temas también que siempre van a ser objetados y que la Biblia misma nos da la claridad, y eso es lo que quiero mirar. Hay muchas objeciones, obviamente, hay muchas dificultades para comprender la doctrina de la soberanía de Dios, pero quiero tratar en esta noche solo 5 de las más comunes, 5 de las dificultades que se nos pueden presentar al ver el tema de la soberanía de Dios, o que también se puede convertir en 5 objeciones. Entonces la primera de ellas que quiero tratar es acerca de la dificultad. Entonces, gran punto acá, que sería el primero, la gran dificultad que se presenta para poder armonizar entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Esta es una gran dificultad que se nos presenta a nosotros, es una gran dificultad que se le presenta a las personas que comienzan a estudiar la doctrina de Dios en este punto de la soberanía de Dios, y fácilmente se convierte en una objeción, es decir, al punto de llegar a decir que Dios no es tan soberano, y de ahí ha salido lo que conocemos hoy día como la teología del proceso, que en muchos puntos que tiene, pero uno de los puntos de la teología del proceso que es actualmente dada, es que Dios no es todopoderoso, no es todo suficiente como nosotros pensamos, sino que Él es un Dios que va aprendiendo. Tremendo. Él no es un Dios que lo pueda conocer todo, para Él hay cosas que son desconocidas, entonces por eso Él tiene de alguna manera que tener como un plan B, y entonces es impresionante. Bueno, cuando uno ve la soberanía de Dios, uno fácilmente puede encontrar este tipo de objeciones, y por eso voy a hablar de esas 5. La primera, entonces, la gran dificultad que hay para armonizar la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, aunque ya vemos esta parte, pero es una objeción que está ahí. Entonces la respuesta es procurar mantener el equilibrio sin ir a los extremos. ¿Cómo armonizar entonces, hermanos, la soberanía de Dios, que es un tema bíblico, la responsabilidad humana, que es un tema bíblico? ¿Cómo armonizarla para no caer en los dos extremos? La única manera es, hermanos, procurar mantener el equilibrio, y es lo que queremos, tratar de mantener un equilibrio, es decir, vamos a mirar que Dios es soberano, y cada vez que vemos que Él es soberano, vamos a mirar como la Biblia dice, y se han sacado por ahí, y es verdad, Dios hace lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere y como quiere. Eso es una gran verdad, eso lo tenemos que mantener, pero paralelo a eso tenemos que mantener la responsabilidad humana, es decir, el hombre es responsable por cada acto que haga, aún por los pecados de comisión y por los pecados de omisión, es decir, aquellas cosas que debimos haber hecho pero que no hicimos. Somos responsables delante de Dios porque están ordenadas en su bendita palabra. Yo inclusive me inclinaría ya en este lado nosotros, obviamente con algunos textos en la palabra, me inclinaría a que deberíamos conocer la soberanía de Dios, pero estar ahí. Es decir, no ir más allá, y más bien dedicarnos a ser responsables nosotros. ¿Cuál es la parte que no armoniza? Es que muchas personas dicen, bueno, si Dios es soberano y lo ha determinado todo y lo ha decretado todo, va a ocurrir sí o sí, sin la intervención de nosotros. Y entonces eso lleva a ver a Dios en un extremo. Afirmar entonces, ¿y aquí sería? Un grupo que afirma solo la soberanía de Dios y se quedan ahí, y otro grupo que afirma solo la responsabilidad humana y se quedan acá.
¿Qué pasa con ese grupo entonces que afirma solo la soberanía de Dios sin la responsabilidad humana? Pues hace al hombre un robot, un autómata, y que el hombre no es responsable de nada, ni siquiera del pecado. Como Dios es soberano, Él va a salvar a las personas que determinó sí o sí. Entonces, ¿para qué oramos? ¿Para qué les presentamos el Evangelio? Inclusive, ¿para qué las personas se preocupan por la salvación si Dios igualmente los va a salvar? De hecho, se entra en un determinismo, ¿no? No es lo mismo que Dios ha determinado las cosas, sino que el determinismo es ir a ese extremo, donde entonces fácilmente se puede llegar a esa conclusión. Como Dios es soberano y todo va a pasar, el hombre no es responsable. Entonces aún se acusa a Dios de que Él es el autor de la maldad, de que Él es el autor del pecado, el hombre no. Y al final, pues ¿para qué va a pedirle cuentas al hombre? En caso contrario, afirmar entonces la responsabilidad humana sin la soberanía de Dios es hacer al hombre su propio Dios. Es decir, que es el hombre de quien depende todo, y que del hombre depende la salvación. Y lamentablemente eso lo tenemos, pues, no sé cómo armonizan los arminianos esta parte de que Dios es soberano, pero que el hombre es responsable en cuanto a la salvación. Es decir, nosotros sabemos, Dios exige del hombre arrepentimiento y exige del hombre fe. Esto se llama responsabilidad. Cuando se predica el Evangelio, las personas deben responder a Dios en obediencia y fe. Es decir, no es Dios el que se arrepiente, es el hombre. No es Dios el que tiene fe, es el hombre. Ahora, nosotros sabemos por la soberanía de Dios que Dios le da esa gracia para que el hombre se pueda arrepentir. Pero el hombre debe arrepentirse. Entonces, cuando no entendemos y no tratamos de armonizar esas partes, decimos, ah, no. Entonces, el hombre es responsable de su salvación, el hombre es responsable aún de ir al infierno, el hombre es responsable de salvarse. Y qué peligro tan terrible allí, porque entonces coartamos la gracia de Dios, que la salvación es de principio a fin, y que Dios es el que envía a las personas al infierno cuando el hombre está totalmente caído en pecado, pero el hombre no quiere ni puede salvarse. Entonces Dios tiene que enviarlo al infierno, pero obviamente lo hace a él responsable. Entonces este es el punto en que hay que tener cuidado. ¿Cómo comprender entonces esto? Hermano, no lo vamos a comprender claramente, pero sí hay un versículo que nos va a ayudar, y es 1 Corintios 13:12. Mire, 1 Corintios 13:12 nos va a ayudar un poco. Obviamente hay otros textos que ya hemos mencionado, como Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas a nosotros. Entonces, digamos que parte de la complejidad de la soberanía de Dios es que es algo secreto que le pertenece a Él, y que Él no lo va a dar a conocer todo, solamente lo que podemos comprender. Pero 1 Corintios 13:12 dice: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. ¿Cómo vemos ahora? Oscuramente. Más entonces, y ese entonces es cuando el Señor venga o estemos en la gloria, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, es decir, yo ahora conozco la soberanía de Dios en parte, pero entonces, y ese entonces es cuando esté en la gloria, conoceré como fui conocido, o conoceré la soberanía de Dios de una manera pues más amplia. No totalmente. Yo creo que ninguno de nosotros así estemos en la gloria. Creo que ni siquiera los ángeles, hermano, así no hayan tenido pecado y sean perfectos, no van a poder jamás llegar a la comprensión de quién es Dios, hermano, porque Dios es muy, muy grande. Entonces, ya mirando esta primera parte, esta primera dificultad que se presenta en una objeción, otra vez debemos tratar de mantener el equilibrio y no ir a los extremos en cuanto a la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, para no entrar en estos conflictos. Pero una segunda objeción que se levanta y que también se presenta como una dificultad, y aunque lo habíamos dicho hace 8 días y vamos a hablar un poco de la oración, pero es en cuanto a la voluntad de Dios. En cuanto a la voluntad de Dios, bueno, la gran pregunta es: si Dios es soberano y todo tiene que ocurrir como Él lo ha decretado, entonces se tiene que cumplir sí o sí la voluntad de Dios. Pero ¿acaso Jesús no nos dijo en Mateo 6:10, y vamos a ir allá a Mateo capítulo 6, versículo 10, en la oración, acaso Jesús de alguna manera no mostró que la voluntad de Dios no es hecha en la tierra?
Y este es un punto bien interesante. Vamos a mirar Mateo 6:10. Cuando Él está diciendo que oremos de esta manera, parte de la oración es que dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, ¿cuál es la dificultad que se presenta aquí? Bueno, si Dios es soberano y todo va a ocurrir tal como Él lo ha decretado, ¿por qué Jesús nos dice que cuando oremos de esa manera? Oremos: Señor, que tu reino venga a nosotros y que se haga tu voluntad como se hace en el cielo, así también en la tierra. Esto no está indicando de alguna manera que en la tierra no se está haciendo la voluntad de Dios. Pudieran preguntarnos. Y si nosotros llegamos a esa parte de que pudiéramos pensar que en la tierra, no sé usted qué piensa, que en la tierra no se está haciendo la voluntad de Dios, entonces Dios está frustrado, no se está cumpliendo el plan de Dios. Entonces esta objeción es peligrosa. Pues yo quiero leer lo que el pastor Arthur Pink dijo acá en cuanto a esta parte, y me da mucho la atención. Él dice así: la voluntad de Dios se está haciendo en la tierra hoy. Si no es así, entonces nuestra tierra no está sujeta al gobierno de Dios. Y si no está sujeta a su gobierno, entonces Él no es como la Escritura lo proclama, Señor de toda la tierra, según Josué 3:13. Pero la voluntad de Dios no se está haciendo en la tierra como en el cielo. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Entonces, ¿a dónde es que él apunta acá? El pastor Arthur Pink dice: en la tierra se está haciendo la voluntad de Dios. Y usted mira y dice, y es como que choca con nosotros porque decimos: pero ¿cómo? Si hay maldad, si hay muerte, si hay desastre, ¿esta es la voluntad de Dios? Hermano, sí, porque no hay nada que ocurra si Dios no lo permite. De hecho, algunos teólogos han dicho que existe la voluntad permisiva. Yo no he podido encajar eso, yo antes sí lo encajaba, ahora no. Dicen: hay una voluntad de Dios que es perfecta, y hay una voluntad de Dios que es permisiva. No, hermano, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, como dice Romanos. Entonces, cuando hablamos de una voluntad permisiva, no es que Dios por aquí tenga una voluntad perfecta y esta no es tan perfecta, sino que Él la permite. No, porque la voluntad de Dios es perfecta. Es decir, en este momento, la voluntad de Dios, y siempre se hará la voluntad de Dios, que es perfecta. Entonces, ¿el punto cuál es? Y ahí es donde llegamos, que Jesús aquí no apunta a que no se está haciendo la voluntad de Dios, sino al cómo. Note, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo. ¿Ven? Así es. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Entonces el punto no es que en la tierra no se está haciendo la voluntad de Dios, sino que no se está haciendo como se hace en el cielo. En el cielo la voluntad de Dios es perfecta en todos los sentidos. Ahora, en la tierra también, pero quiero explicar eso. ¿Por qué la voluntad de Dios en el cielo es perfecta? Porque Dios es perfecto. ¿Por qué la voluntad de Dios se hace por los ángeles y por los que han muerto de una manera perfecta? Porque ya los ángeles son perfectos y los que pasaron acá son glorificados, están en cuerpos gloriosos, perfectos. ¿Qué pasa entonces con la voluntad de Dios en la tierra? Es perfecta, pero ¿dónde está la dificultad? De que no se hace lo mismo, porque Dios está usando medios y los medios somos nosotros, que no somos perfectos. La dificultad entonces no está en la voluntad de Dios, sino en nosotros, porque en nosotros hay debilidad para el ejercicio de esa voluntad. Entonces la voluntad de Dios es perfecta, pero nosotros al cumplirla obviamente hay debilidad en nosotros. Entonces la voluntad de Dios se cumple perfectamente, pero del lado de nosotros hay dificultad en ese cumplimiento, pero es por la debilidad de nosotros. Por eso la oración es: Señor, y oramos nosotros, y ahorita ustedes me vieron orar de esa manera: Dios mío, soy tan débil, dependo de ti, pero necesito tu gracia, necesito tu guía, tu dirección para que yo pueda llevar a cabo tu plan de una mejor manera. Entonces el punto está en mí, el punto está en nosotros, que somos débiles, que todavía tenemos un pecado remanente, y esa es la razón. Entonces en esa objeción de que hay dificultad en que se haga la voluntad de Dios, no, hermano, ni siquiera nuestra debilidad, ni siquiera nuestro pecado va a frenar que se cumpla la voluntad
de Dios. Aún, y lo hemos aprendido, aún cuando tú y yo por nuestra debilidad pareciera que estorbamos, no la estorbamos, pero pareciera que estorbamos la voluntad de Dios. No, hermano, lo que pasa ha sido decretado por Dios, porque además de que Él lo decretó así, Él es el conocedor de todo, tiene un conocimiento absoluto de las cosas que pasan. Entonces siempre la dificultad, y esto es muy importante y yo lo he aprendido con la inerrancia de la palabra, con la suficiencia, la autoridad de la palabra, siempre la dificultad está en nuestra percepción en cuanto a alguna doctrina. No está en Dios ni en su doctrina, está en nosotros, que no alcanzamos a llegar a una plena comprensión de la doctrina. Entonces esa sería la segunda dificultad. La tercera dificultad que pudiéramos ver nosotros acá es en cuanto al arrepentimiento de Dios. Esto es impresionante. Bueno, si Dios es soberano, si Él ha decretado las cosas que ocurren, ¿por qué la Biblia registra momentos en los cuales Dios se arrepintió de haber hecho las cosas? Y eso es lo que ha llevado de pronto a estos hombres de la teología del proceso a decir Dios no lo sabe todo. Es decir, Dios hizo al hombre, pero el hombre falló, entonces Dios tuvo que enviar a un Mesías de redención. Y el tema que vamos a ver ahora, del problema con los antidiluvianos, Dios creó al hombre, pero Él no pensó que el hombre iba a llegar a una maldad tan grande, y entonces por eso ahí Dios está manifestando un arrepentimiento, porque el hombre se desbordó y fue más allá de lo que Dios había planeado, había pensado, y entonces por eso Dios se arrepiente y viene y envía el diluvio y los acaba y quiere volver a empezar. Y prácticamente los dispensacionalistas eso es lo que quieren mostrarnos de alguna manera. Recuerden que nosotros tenemos la teología del pacto, creemos que Dios se ha manifestado en dos pactos, pero en el antiguo pacto de una manera iba manifestándose en los pactos que hay de una manera progresiva y cada día más claro hasta llegar al nuevo pacto. El problema con las dispensaciones es que ellos dicen Dios comenzó con la raza humana, le dio unas leyes, le dio unas promesas, pero el hombre incumplió, no sé, entonces Dios cierra un ciclo y vuelve a empezar otra dispensación, y eso de alguna manera va, 7 dispensaciones, eso de alguna manera va a demostrar que Dios como que siempre está empezando algo que no pudo cumplir. Y eso es muy peligroso, hermanos, en cuanto a esa parte. Me refiero entonces, y vamos a mirar este pasaje que toma el pastor Arthur Pym, y es el de Génesis capítulo 6, vamos a ir allá. Si Dios es soberano, ¿por qué entonces vemos en la escritura que aparece como que Él, Génesis capítulo 6, versículo 5, ¿por qué la Biblia registra que Dios se arrepintió? El arrepentirse de Dios no nos indica de alguna manera que Dios no es soberano, que Dios no es como la Biblia lo registra, el Todopoderoso. Vamos a leer esos versículos, porque pareciera que aquí cuando leemos estos estaban haciendo algo que Dios no había determinado, o que Dios, por lo menos que no era la voluntad de Dios. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, eso lo vio Dios, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, nada de depravación total, podemos decir acá. Y, o sea, como consecuencia de eso que vio, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, consecuencia de eso, ¿no? Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Cuando uno lee esto así, inmediatamente uno obviamente va a decir, bueno, si alguien se arrepiente de algo es porque no le salieron bien las cosas. Hermano, se equivocó. Y nosotros, ¿qué es lo que nos hace, hermanos, frenarnos inmediatamente y no llegar a esta interpretación, así como que salta, tener un conocimiento de quién es Dios? Si tú y yo tenemos un conocimiento claro de quién es Dios, estos versículos no nos van a afectar. Porque lo primero que yo haría es, yo tengo que buscar la interpretación del pasaje, porque no es lo que está diciendo o lo que yo estoy tratando de ver. Ahí así superficialmente usted ve a un Dios que se arrepiente. Y si Dios se llegase a arrepentir, hermano, no es perfecto. Es más, no es Dios.
mucho menos es soberano, mucho menos puede ser un Dios que ha determinado. Entonces el pastor Arthur Pini, voy a leer porque esto es largo acá, pero yo lo quise traer para que miráramos la apreciación que él hace de este pasaje. Él dice lo siguiente: si las palabras "se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre" son consideradas en un sentido absoluto, entonces se negaría la omnisciencia de Dios, porque en tal caso el camino seguido por el hombre no debe haber sido previsto por Dios en el día en que lo creó. Por lo tanto, debe ser evidente para toda alma reverente que este lenguaje tiene algún otro significado. Afirmamos que las palabras "se arrepintió el Señor" son una acomodación a nuestra inteligencia finita. Es decir, dice, Dios se está acomodando a nuestra mente finita. Y él sigue diciendo, la palabra de Dios está dirigida a los hombres y por lo tanto habla en el lenguaje de los hombres. Debido a que no podemos elevarnos al nivel de Dios, Él en su gracia desciende al nuestro y conversa con nosotros en nuestra propia habla. Y luego pone este ejemplo, dice, el apóstol Pablo nos cuenta cómo fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Me llamó la atención esto porque Arthur Pini está diciendo, mire, Pablo fue llevado al paraíso y allí se le dieron palabras inefables que no pueden ser expresadas, no se pueden decir, no se pueden hablar, no se pueden expresar. Entonces cuando Pablo está en el cielo, escucha en el cielo las palabras de Dios, palabras celestiales, pero ¿qué problema para él traerlas al idioma natural? Dice que no las puede expresar, no se pueden expresar, son palabras inefables. Entonces él dice ahora, los que están en la tierra no podrían entender la lengua vernácula del cielo. Lo finito no puede comprender lo infinito. Por lo tanto, el Todopoderoso se digna de expresar su revelación en términos que podamos entender. Tremendo esto, hermanos. Luego dice, es por esta razón que la Biblia contiene muchos antropomorfismos. La palabra antropo es hombre y morfo, forma. Entonces hay muchas expresiones en la Biblia antropomórficas, es decir, representaciones de Dios en forma de hombre. Y luego dice, Dios es espíritu. Sin embargo, las escrituras hablan de Él como que tiene ojos, oídos, nariz, aliento, manos, etc. Que sin duda es una acomodación de términos reducidos al nivel de la comprensión humana. Entonces lo primero que podemos ver es esa parte, ¿no? De que Dios usa de alguna manera metáforas, figuras o expresiones antropomórficas para hablarnos a nosotros que de otra manera sería imposible entender. Entonces, cuando él habla de ese arrepentimiento, tendríamos que buscar entonces que él lo que quiere es tomar el arrepentimiento de nosotros más como un dolerse por algo que está ocurriendo, no tanto por un cambio en el ser de Dios. No es que Dios está cambiando, sino que Dios, porque cuando usted y yo nos arrepentimos de algo, obviamente nosotros sí buscamos un cambio. ¿Pero por qué buscamos un cambio? Porque fracasamos, porque tomamos una decisión errada y esa decisión nos llevó a un dolor, nos llevó, hermanos, a un quebrantamiento, digámoslo, a un odiar esa situación de pecado la cual cometimos y por eso nos arrepentimos. Entonces cuando dice que Dios se arrepintió, Él está yendo más es por el lado de ver la humanidad, porque eso dice el versículo 5, Dios Jehová, que la maldad del hombre era mucha en la tierra. A eso es que se está refiriendo más bien, de ver la corrupción del hombre tan tremenda. Ahora, el pastor Arthur Pini obviamente sigue diciendo acá en estas palabras, dice que para nada la soberanía de Dios es afectada por este pasaje. Y él dice, este versículo no enseña que Dios se enfrentó a una contingencia imprevista y por lo tanto lamentó haber hecho al hombre, sino que expresa el aborrecimiento de un Dios santo ante la tremenda iniquidad y corrupción en la que el hombre había caído.
Esa expresión de se arrepintió más es expresar la humanidad tan caída con ese pecado de que dice que fue tan grande que todo designio del corazón de ellos era continuo solamente al mal. Ahora, si no entendiéramos bien esa parte, no solamente ahí, sino que hay otros versículos que hablan así, entonces, hermano, pues hay pasajes más claros. Por lo menos, 1 Samuel 15, 29. 1 Samuel 15, 29. Y si quiere, vamos allá un momento. Recuerde lo que está pasando en 1 Samuel. El rey Saúl ha sido desechado. 1 Samuel 15, 29. Este es un pasaje que es muy claro y que nos va a ayudar a nosotros. Dice así: además, el que es la gloria de Israel, es decir, Dios, ahí está con mayúscula, no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿quién es Dios? Dios no es un hombre para que se arrepienta. Dios no puede mentir. Él es la gloria de su pueblo y Él no puede arrepentirse, Él no puede mentir porque Él no es un hombre. Es decir, la Biblia registra claramente que Dios es veraz, que Dios es verdadero, que Dios es perfecto, en Él no hay corrupción, así que en Él no hay debilidad, no hay nada que lo vaya a sacar del ser. Es decir, Él es tan compacto, Él no puede haber ningún tipo de debilidad. O como dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿no? De buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto. Y luego dice, del Padre de las luces, note esto, en el cual no hay sombra, no hay mudanza, es decir, no hay cambio, no, Él no muda, ni hay sombra de variación. Mire ese pasaje tan claro. En Dios no hay mudanza, es decir, Él no va a cambiar, Él es el mismo. No hay ni siquiera sombra de variación, de que Él vaya a variar, es decir, de que diga una cosa ahora y luego, ay no, ya, no era por aquí. Tú y yo sí, hermanos, tú y yo sí nos arrepentimos cada vez, tú y yo sí nos metemos más y tenemos que retroceder. Dios no, porque Dios decretó las cosas en perfección y las va a llevar a una realidad. Dios es la roca. Y Él es la roca inconmovible, en Él no hay variación. Entonces, muy importante eso. Entonces, esta objeción queda saldada por las que creen que, bueno, la soberanía de Dios, entonces mire, hay una dificultad, hay un problema porque Dios se arrepiente. No. Son expresiones antropomórficas para hablarnos a nosotros. Una cuarta objeción, yo dije que iba a hablar solamente de 5. No sé si esta sea dificultosa. Tiene que ver con el hecho de que Cristo desea algo y no lo obtiene. ¿Y dónde está eso? Mateo 23, 37. Mateo 23, 37. Dios desea, o Cristo en este caso desea algo, pero no lo obtiene. Entonces, ¿dónde está su soberanía? Porque se supone que la soberanía implica que Él hace todo lo que ha decretado, pero aquí pareciera que no. Mateo 23, 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Note acá, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? A ver, Cristo está diciendo que Él muchas veces quiso juntarlos debajo de sus alas como lo hace la gallina, pero ellos no quisieron. Entonces, ¿ve? ¿Se da cuenta? El Señor quiso hacer algo, pero no pudo. ¿Y por qué no pudo? Porque depende de la creación. Porque Dios no es tan soberano. La creación hace algo y Dios tiene que esperar a la respuesta de la creación. Y hermano, y esto se lleva a la salvación. Yo he escuchado muchas personas que le dicen, ¿cómo así? ¿Cuál, el punto de elección incondicional? ¿Cuál gracia irresistible? No, Señor. El hombre va a resistir. Y cuando alguien responde a Dios es por su propia voluntad. Fue el hombre el que decidió a Dios, no Dios al hombre. Hermano, de antemano le digo, esto tiraría por el suelo toda la soteriología que tenemos nosotros, toda la doctrina de la salvación, que es muy preciosa. Entonces, otra vez, la dificultad es en nosotros, en las personas, y no está en la palabra. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que ver acá? La pregunta es, ¿no muestran estas palabras entonces que el Salvador reconoció la derrota de su misión
que como su pueblo, los judíos resistieron todos sus ofrecimientos de gracia hacia ellos. Entonces, lo primero que podemos responder aquí es que aquí no se está rechazando la misión de Jesús. Aquí son los judíos los que rechazaron la gracia de Dios en todas las épocas por la expresión profetas. No, vamos a ver otra vez. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Se está refiriendo a los judíos que matan a los profetas, es decir, está hablando de los judíos en toda la historia de la creación, que los judíos siempre rechazaron a los profetas y los mataron. No está hablando de la misión de Jesús, está hablando de Jerusalén, o los judíos matan a los profetas y apedrean a los que te son enviados. Entonces, en términos generales, está hablando de los judíos, y ya aquí está hablando Dios por medio de Cristo. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de las alas y no quisiste? Aquí no está apuntando a que Dios quería algo y no lo logró, sino que el punto acá más es la depravación del pueblo de Israel, que realmente en ese estado no quiso ni pudo venir a Dios, a menos que Dios le cambiara el corazón. Ese es el punto que tenemos que ver. No es que haya una imposibilidad en Dios, no, más bien está mostrando la imposibilidad del pueblo para venir, y que a menos que Dios actúe, y eso lo vamos a mirar en otros pasajes, la situación no va a cambiar. Miren lo que dice, por lo menos, que es la misma palabra para Isaías 65:2. En Isaías 65:2 encontramos que es la misma referencia. Isaías 65:2. Vale, desde el 1 dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí. Claro lo que está diciendo. ¿Y quiénes son estos? Los gentiles. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Y esto lo está tomando Romanos 10, obviamente. Pero luego dice el 2: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde. ¿Sí ve la expresión? Es lo mismo. Jerusalén, Jerusalén, que lo quise traer bajo mis alas. Aquí dice: extendí mi mano. Y aquí dice todo el día. Todo el día es todo el tiempo, ¿no? ¿A quién? A pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Claramente aquí entonces estamos viendo que cuando Jesús está diciendo: Jerusalén, que matas, que quise que vinieran pero no quisieron, es la expresión de decir: mira, yo extendí mis manos al pueblo para que vinieran a mí, pero es un pueblo tan rebelde, tan cargado de pecado, que no va a venir, y eso lo entendemos claro en la doctrina de la gracia, a menos que Dios haga algo. Entonces, no es que no se cumpla la voluntad de Dios, sino que más bien lo que está expresando es el pueblo tan rebelde que no va a venir al Señor. De hecho, nos ayuda Isaías 5. Vamos a mirar Isaías 5, que es conocido obviamente. Y aquí vamos a ver el Dios. Isaías capítulo 5, versículo 1. Note, y es lo mismo, dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en la ladera fértil. Note, la ladera es fértil. Mi amado, que es Dios, tenía una viña en una ladera fértil. La viña es de Dios. La ladera es fértil. Y el amado aquí es Dios, y tenía ahí su viña, que es Israel, obviamente. Dice que la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Dice el verso 5: os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, será consumida, aportillaré su cerca, será hollada, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, crecerán el cardos, los espinos, y aún las nubes mandaré
que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. En otras palabras, hermanos, vuelve a hablar lo mismo de Génesis 6:5, la depravación del hombre. Y es tal la depravación que así Dios coja a una persona y trate de arreglarla por fuera. Yo hablaba ayer hablaba con alguien acá eso y le estaba hablando la diferencia entre la religión, le decía yo, y la obra de Dios verdaderamente en una persona. La religión hace todo por fuera y le dicen a la gente: esfuércese para que cambie, propóngase cambiar, proponga algo. Es más, acomodan todo, música, luces, qué sé yo, buena palabra, un buen método de aprendizaje, filminas, qué sé yo, para que la gente escuche tan bonito, todo lo arreglan todo. Bueno, ahí está el Señor tratando de arreglar la viña para que dé fruto, pero no dio fruto, pero no nada. Yo le decía a esta persona: pero la gente no puede cambiar, no va a cambiar, cambia un ratico pero se cae otra vez, no pasa nada. ¿Por qué? Porque el cambio es de interno, es del corazón, y eso solo lo hace Dios. A menos que Dios cambie una persona desde adentro, los arreglitos de afuera no van a servir. ¿Qué es lo que está mostrando el Señor acá entonces? Es lo mismo, el hombre está depravado, y así el hombre así Dios trate a un pueblo y le dé las mejores oportunidades, lo prospere, lo bendiga, le mantenga un buen hogar, todo le dé. El hombre no va a poder venir a Dios si Dios no cambia su corazón para que pueda venir. Entonces, eso es lo que está tratando acá Mateo 23:37. Jesús está diciendo: extendí mis manos, los quise tener acá, pero no quisiste. ¿Y por qué no quisiste? Ya lo dice Juan: porque no pudiste, a menos que Dios haga una intervención. Entonces, esta dificultad y esta objeción queda resuelta acá, y mucho más en Hebreos 2:17, usted puede buscarlo después, pero en Hebreos 2:17 dice que dice el Señor que con muchas lágrimas y con muchos clamores, fue una de las pruebas que Jesús tuvo. Dice que debía ser en todo semejante a sus hermanos. Es decir, y entonces ya miramos la parte de Jesús para cumplir la voluntad de Dios. Dice que Él sufrió mucho, ¿no? Y Hebreos 2:17 dice que debía ser en todo semejante a sus hermanos. Y en este caso, hermanos, el Señor sufrió por el pecado del pueblo. El Señor sufrió en su humanidad. O sea, a usted no le duele, hermano, cuando la gente peca. Usted ve a la gente tan depravada y usted quisiera que dejaran ese pecado, andan ese pecado, y le duele, ¿sí o no? En la humanidad nosotros somos así. Recuerde que Jesús también tiene esa parte humana, y Él también sufrió y le dolió también el pecado de la humanidad. Y la última objeción sería una quinta dificultad y objeción a la vez: es que Dios no puede ser soberano en la salvación, pues aunque quisiera salvar a todos, no puede. Esa es la otra objeción. Dicen así: bueno, si Dios fuera soberano en cuanto a la salvación acá, Dios tiene todo el poder. Sí, claro, tiene toda la autoridad. Entonces, ¿por qué Él no puede salvar a todos si Él quiere salvarlos? La gran pregunta es: ¿querrá salvar Dios a todos? Claro. Entonces, ¿a dónde nos llevan? Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Y dice así, segunda de Pedro 3:9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. No, note acá: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. De una manera superficial el texto, cuando uno lo mira, dice: ay, Dios no quiere que ninguno perezca. Él no ha venido todavía porque todavía está esperando que la gente se arrepienta. Y hay predicadores que hablan así y lloran. Dios no ha venido todavía. Él no ha venido. ¿Por qué? Porque está esperando que todos se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, si Dios es soberano y está esperando, y Él quiere que todos se arrepientan, pero la realidad es que no todos se van a arrepentir, por eso está el infierno. Entonces, ¿dónde está la soberanía de Dios? Y si uno mira esta objeción así,
superficialmente, obviamente, sin ahondar, la gente, uy, sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá, hermanos? El punto es que aquí no se está refiriendo a toda la raza humana. Cuando dice aquí que el Señor no quiere que ninguno perezca, aquí tenemos que entrar a lo que se llama la promesa de la segunda venida para su pueblo. Vamos a mirar otra vez el versículo. Dice, el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál es la promesa? Según el contexto, es la promesa de la segunda venida, y Él viene por ¿quiénes? Por los suyos. Dice, según algunos la tienen por tardanza, es decir, algunos de los suyos tenían por tardanza la promesa. Entonces dice, Él no es que retarde la promesa como algunos la tienen por tardanza. Entonces, ¿qué pasa? Sino que Él es paciente para con nosotros. Y ahí la palabra es clave, porque nosotros, y en todo el contexto de la carta a Pedro, es la iglesia, los creyentes, los salvos. Es paciente para con nosotros, la iglesia. Hermano, Dios tiene la iglesia, ¿y cómo la llama? El cuerpo de Él. Ahora, el cuerpo debe estar completo. Usted tiene un cuerpo y tiene los miembros completicos, ¿verdad? Que le falte algún miembro, pues ya tiene problemas. Entonces, el Señor dice que la iglesia es su cuerpo, y su cuerpo debe estar completo. De tal manera que cuando Él dice nosotros, está hablando de la iglesia en términos general. Entonces dice aquí, Él es paciente para con nosotros, y luego dice, no queriendo que ninguno, ¿de quién? De nosotros. No queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere que ninguno de nosotros perezca, o sea, los que hacen parte de la iglesia perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuáles son todos? Nosotros. ¿Y quiénes son nosotros? La iglesia, en otras palabras. Es decir, a esta altura, y si el Señor hubiera llegado cuando Pedro está escribiendo, ¿qué de nosotros? Entonces, Él es paciente porque Él está esperando que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. Todos nosotros hacen parte de la iglesia, es decir, de todos los elegidos que están en todas las partes del mundo. Por eso, en esta parte, me gusta lo que el pastor Arthur Pink dijo, y él dijo lo siguiente: segunda de Pedro 3:9 significa entonces que Dios no enviará de regreso a su Hijo hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y si quieren anote la cita de Romanos 11:25, que es muy clara. Romanos 11:25 dice que debe entrar toda la plenitud de los gentiles, es decir, la salvación para los gentiles es un grupo concreto. El Señor determinó de antemano de los gentiles a quién iba a salvar, y cuando se cumpla, cuando entre el último de los que Él determinó salvar, ya, no hay más, no hay espacio para más. Y luego dice, Dios no enviará de regreso a Cristo hasta que este pueblo, es decir, a los que ahora está sacando de entre los gentiles, según Hechos 15:14, porque en Hechos 15:14 dice que el Señor ahora mandó a Pablo a los gentiles para que les predicara el Evangelio. Dice, hasta que este pueblo llamado a los gentiles esté reunido. Dios no enviará de regreso a su Hijo hasta que el cuerpo de Cristo esté completo. Y eso no sucederá hasta que aquellos a quienes Él ha elegido para ser salvos en esta dispensación sean llevados a Él. Luego sigue diciendo, su propósito decretado es que todos sus elegidos vendrán al arrepentimiento y se arrepentirán. Entonces Pedrito está hablando no de todo el mundo, no de todas las personas, sino de todos los elegidos. De hecho, hermano, esto nos debe motivar a orar por este mundo. Los elegidos del Señor nos debe motivar a la evangelización, porque ahí están esos elegidos por los cuales el Señor no ha venido, porque Dios tiene paciencia y está esperando que ellos se arrepientan. Y usted evangeliza, yo evangelizo, tú lo evangelizas, todos evangelizamos. Llegará el momento donde ya llega el último y se complete el cuerpo de Cristo, hermanos, y ahí está la iglesia total. Ahora sí el Señor viene por su iglesia. Entonces no hay dificultad, se cumple la soberanía de Dios. Dios es soberano en la elección. Entonces estos versículos obviamente tienen su contexto y su interpretación. Concluimos entonces diciendo que toda aparente contradicción de la soberanía de Dios siempre es aclarada por la misma palabra de Dios. Nuestro Dios, hermanos, es soberano. No hay objeciones, no hay dificultades. Las dificultades de pronto se nos presentan en nuestra perspectiva,
que somos muy débiles para conocer más la palabra de Dios. Pero Dios es absolutamente soberano. Amén. Vamos a orar. Amado Dios,